Saludamos en los micrófonos de Huancavilca 830M al doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex embajador, diplomático de carrera, conocedor mucho de la política internacional. Y doctor, lo hemos invitado para conversar con usted aquí, con mi compañero Lenín Artieda, y consultarle algunos aspectos. Entre ellos, en la ciudad de Quito se está llevando a cabo desde antes de ayer ya este encuentro entre el gobierno colombiano con sus representantes y este grupo irregular, ELN, para encontrar pues acuerdos de paz. ¿Qué lectura tiene usted al respecto, doctor? Bienvenido. Muchísimas gracias. Yo creo que lo primero que hay que decir es lo que ha ocurrido es altamente positivo, lograr sentar a las dos partes en una mesa de negociación. Y una mesa de negociación que tiene por objeto el buscar la paz completa en Colombia con este grupo guerrillero, el Ejército de Liberación Nacional. Es el segundo grupo guerrillero que ha existido en Colombia después de la FARC. Es un grupo que agrupa más o menos aproximadamente unos 2.500 hombres fuertemente armados y que han causado una devastación sumamente fuerte en la zona que han actuado y sobre todo han dejado una ola de asesinatos y secuestros que han conmovido al pueblo colombiano. Yo creo que sentarnos en una mesa de negociación es algo sumamente positivo en que las dos partes manifiesten la voluntad de llegar a una paz definitiva, que se cierre el capítulo de la guerra interna en Colombia, ya una vez que se aprobaron los acuerdos con la FARC y el proceso de la FARC está funcionando, está caminando hacia adelante. Vamos a ver que esta negociación también llegue a la culminación y se establezca un proceso de paz con este grupo guerrillero. No es tan fácil, hay las diversas posiciones entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. Tendrán que buscar un común denominador y tendrán que llegar a un acuerdo que pienso yo que estos acuerdos servirá como base para estos acuerdos, lo aprobado ya en La Habana y lo aprobado para que llegara a una situación de paz con la FARC. 7:19. Doctor, ahora, ¿esto cree usted que va a quedar sellado, va a quedar blindado, firme el acuerdo después de algunos años, a lo mejor esto nuevamente comience a recrudecerse, a desmejorarse, a estabilizar? Bueno, evidentemente que ya manifesté que la negociación es difícil. Las dos partes manifiestan que no son tan coincidentes. Basta señalar que en los discursos de los dos representantes, para Colombia lo fundamental en este momento es que se comprometa el Ejército de Liberación Nacional a dejar el secuestro, ¿no? Un segundo tema importantísimo para Colombia es el derecho de las víctimas. El negociador colombiano manifestó que la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición son las raíces profundas y reales de la reconciliación. Por el contrario, para el jefe guerrillero, lo más importante es acuerdos que le dicen un cese de fuego bilateral. Es un proceso que se inicia, que tendrán que ir ajustando, buscando denominadores comunes en cada uno de los temas. Yo pienso que tomará algún tiempo en este proceso para llegar a un acuerdo y el propio presidente tanto esto que esta negociación no será rápida, sino que tendrá que tomar su tiempo. No es un acuerdo express, como dijo el presidente, que tendrá que tomarse su tiempo para el acuerdo. Lo que importa es que hay la voluntad como de llegar a este acuerdo, y este acuerdo que permita realmente el restablecimiento de la paz en Colombia y para nosotros, para el Ecuador, es sumamente importante porque este grupo guerrillero lo teníamos al norte de Esmeraldas, muchas veces ha afectado nuestra provincia en varios sentidos,
con apoyo de los miembros del Ejército de Liberación Nacional. Horas 22, ustedes escuchan Huancavilca 830 AM. ¿Usted? Sí, para saludar a la hora al ex vicecanciller Marcelo Fernández de Córdoba. Y quería yo consultarle en otro tema, ¿cómo observa usted estos primeros días de la presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos? ¿Y qué similitudes, si es que existiera alguna, le ve usted con el presidente Rafael Correa? Bueno, no ha habido sorpresas en la actuación del presidente Trump. No ha habido sorpresas en el sentido de que está siguiendo lo que él metió en la campaña. Obviamente se pensaba que una vez en la presidencia, pues iría poco a poco centrándose un poco más en la realidad, cosa que no ha ocurrido hasta el momento. Pues es que se tomaría un tipo de aprendizaje de ser presidente y que las cosas irían un poco más sensatamente, pero esto no ha ocurrido. Siempre, en todos estos días, que son casi 3 semanas que ya ejerce la presidencia, pues las órdenes presidenciales que ha dado han sido coherentes con su discurso. Obviamente que estas órdenes, la que más ha preocupado hacia Latinoamérica y particularmente México, es aquella relativa con el muro de división entre los dos países. Y esta orden se complementa con la prohibición de ingresar a Estados Unidos de 7 países, ciudadanos de 7 países musulmanes, que le ha traído ya dificultades y enfrentamientos con el Poder Judicial dentro de Estados Unidos. Esto nos hace pensar que en Estados Unidos sí funciona las distintas ramas del poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cada uno es independiente del otro, y eso se está demostrando al haber emitido 2 jueces federales órdenes de suspensión a la orden presidencial, y la misma que tiene que ser resuelta y que ya en concepto el mismo ha apelado, pero vamos viendo que el sistema judicial funciona. Ahora, usted me pregunta cuáles son los parecidos con el presidente Correa. Pues eso está a la vista claramente, esa forma de actuar tan visceral, ¿no? Tan visceral que no es propio de un estadista, sino que se actúa bajo reacciones del momento. Es lo mismo que hace el presidente Trump. Tenemos que también ver un paralelismo al ataque que tiene el presidente Trump en este momento a todo lo que es la prensa que nosotros conocemos acá como la prensa corrupta, pero con la gran diferencia que en Estados Unidos no se puede, uno de los aspectos fundamentales de la democracia norteamericana es la libertad de prensa. En ningún momento en su historia se ha atentado contra la libertad de prensa, porque es algo fundamental que está en la propia Constitución de Estados Unidos, y más que eso está en la conciencia de los norteamericanos, que uno de los pilares fundamentales de la democracia es la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, que se traducen en la libertad de comunicación, de prensa, en todos los sentidos. Ahora, una consulta, doctor. ¿Por qué los Estados Unidos no deporta, no captura a ninguna de las personas requeridas por la justicia ecuatoriana? Lo pregunto también por las cosas que han ocurrido desde hace mucho tiempo. Yo no recuerdo en los últimos, 20, 30 años, doctor Marcelo Fernández de Córdoba, que Estados Unidos haya entregado a la justicia ecuatoriana a algún ciudadano requerido por un problema con la justicia. ¿Qué pasa? ¿Quién es el malo aquí? ¿Son ellos que no lo quieren entregar, o somos nosotros los inoperantes, los ineficientes, que no enviamos la documentación requerida, que en la práctica, en la realidad, no hacemos las cosas bien para que funcione esta cooperación judicial? Bueno, en primer lugar hay que referirse, yo creo que no ha cambiado, porque no he escuchado, tenemos un viejo convenio de extradición con los Estados Unidos. En este convenio con extradición se establece como requisito fundamental es que exista una sentencia en firme, es decir, que se haya acabado un proceso interno dentro de las leyes ecuatorianas y dentro de los tribunales ecuatorianos para que se pueda solicitar. Y obviamente hay un proceso, como usted mismo menciona, el
presentar la información, la documentación adecuada. Yo creo que por ahí van las cosas, porque no ha habido hasta, yo no conozco que se haya planteado una situación realmente con este requisito de una sentencia en firme. Una sentencia en firme implica que el proceso que no existe irregularidades, pues haya concluido acusando a una persona y sentenciándolo, declarándolo culpable del delito que se quiera mencionar para extraditarlo y someterlo al juzgamiento en las Cortes ecuatorianas. Yo creo que por ahí van la situación que se ha dado, y evidentemente, claro, llama la atención que hay varios indiciados de algunos delitos en el Ecuador que han establecido su residencia en los Estados Unidos, y da la sensación de que Estados Unidos los protege. Hay un proceso. Estados Unidos es un país en el que es fundamental el respeto a los compromisos y a las leyes internas y a los requisitos que se requiere para estos casos. Una última consulta de mi parte. Estamos en diálogo con el doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller, un hombre con amplio conocimiento sobre la política exterior. A propósito de las elecciones del próximo 19 de febrero, ¿cómo observa la comunidad internacional este proceso electoral que se va a desarrollar aquí en el país? ¿Qué ha escuchado, qué ha leído usted, doctor? ¿Cómo observa la comunidad internacional, le decía, este proceso que además se ha visto matizado por escándalos de corrupción? ¿Qué dice el mundo de nosotros? Dos aspectos fundamentales que la comunidad internacional preocupan. Uno de ellos, inclusive, hay los periódicos de hoy día, tanto el País como el ABC, mencionan algo que llama muchísimo la atención. Que en el Ecuador sea el único país entre los cuales se ha establecido que Odebrecht ha repartido grandes sumas de dinero en contratos, es decir, actos de corrupción que han estallado en el Ecuador, y que el deber de saber qué es lo que ha ocurrido, que se mantenga totalmente oculto, que no tengamos la información oficial ni se traduzcan oficialmente lo que ya el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha dicho, que se han repartido 33 o 35 millones de dólares en autoridades ecuatorianas para obtener beneficios en varios contratos de la Odebrecht, que les produjo una utilidad millonaria. Bueno, esto ahí ya es una preocupación a nivel internacional, pero sigue preocupando a nivel internacional, que pienso que fue muy patente en las elecciones, en los procesos electorales anteriores, y que también se ha hecho presente en el desnivel, el desbalance entre la posibilidad de hacer propaganda de la oposición frente al gran número de intervenciones y de propaganda y de medios de comunicación puestos al servicio del candidato oficial. Esto implica que no existe una igualdad de oportunidades para que las personas puedan hacerse conocer y conocer sus familias. Y que obviamente a nivel internacional preocupa, y evidentemente que esta preocupación viene por las grandes fallas que internacionalmente la verdad de prensa que existe en el Ecuador. Eso es algo que en los países, organismos especializados de la materia, pues han manifestado la preocupación en los últimos años que ha ocurrido en Ecuador. Hay un minuto al doctor Fernández y le agradecemos muchísimo estar con nosotros, ¿no? Será una próxima para seguir conversando de estos temas y de otros, mi doctor. Un abrazo para usted. Gracias.